Hermana Ruth, paz de Dios, el Señor te bendiga al frente del Congreso General Juvenil, asimismo a cada uno de los miembros de la directiva del Congreso General y a los directivos de las diferentes alianzas juveniles de esta amada Iglesia Cristiana Interdenominacional. Deseamos con todo nuestro corazón que el Señor les bendiga. Mi gratitud a Dios por esta bendición especial que Él nos concede de estar aquí en su presencia para considerar este tema que me asigna y que desarrollaremos con el favor de Dios a partir de este momento, no sin antes dejar constancia de un saludo fraternal en Cristo a nombre del presbiterio Colima, Michoacán, al siervo de Dios, nuestro hermano Aaron Cortés Hernández, pastor general de nuestra amada iglesia, y el hermano Jaime Sánchez Herrejón, secretario de Ministerio Espiritual de la misma. Agradezco la invitación que se me hizo para platicar con ustedes acerca del liderazgo juvenil. El tema que me permití puntualizar a partir de los 3 puntos que me señaló nuestra hermana Ruth Rodríguez, le he denominado cualidades de liderazgo bíblico juvenil. Y la base bíblica la encontramos en la primera carta que el apóstol San Pablo escribe a su hijo en la fe, Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que a la letra dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Para tal efecto hemos trazado un objetivo que pretendemos alcanzar con la ayuda del Señor. Practiquemos las cualidades de liderazgo bíblico juvenil a través de una vida ministerial ejemplar. Dicho de otra forma, no solo se trata de conocer esas cualidades, sino que practiquemos a través del ministerio que por gracia el Señor nos ha dado cada una de esas cualidades para gloria de Dios y sobre todo para bendición de la juventud, de la alianza que el Señor nos ha encomendado o de la sociedad local en la que trabajamos. A manera de introducción, tengo allí algunos conceptos que compartimos. Si vamos a hablar de liderazgo, es necesario que primeramente consideremos qué dice el diccionario por la palabra líder y de una manera muy simple establece que es la persona que dirige o conduce a un grupo o colectividad. A su vez, liderazgo, condición de líder, ejercicio de las cualidades de líder. Muchas veces esta palabra en el ámbito cristiano, ya no digamos pastoral, no es del agrado de muchos. Sin embargo, si nosotros consideramos no solo si consideramos no solo lo que el diccionario define por la palabra líder, sino por la palabra liderazgo, y sobre todo a la luz de lo que hicieron diversos personajes bíblicos, ya no digamos el Señor Jesucristo, nos damos cuenta que es inevitable el uso de este término. Claro, con un matiz muy distinto al concepto secular que de líder o de liderazgo se tiene. De acuerdo con el concepto y la definición, hay otros términos asociados a esta palabra: dirección, guía, control, influencia, posición, cargo,
autoridad, poder. Son conceptos que, asociados a la palabra líder, muchos de ellos efectivamente describen o caracterizan lo que es el liderazgo secular, humano o incluso, podríamos decir, mundano. Liderazgo bíblico. Una definición sencilla que propongo a ustedes. Expresión de principios y cualidades escriturales que norman la vida y el quehacer del líder en la consecución de metas y en la satisfacción de necesidades del grupo que dirige. Quien esté llevando el cambio de las diapositivas, por favor, poner la diapositiva de la definición de liderazgo bíblico para que vayamos siguiendo el desarrollo de la mejor manera de esta charla. Liderazgo bíblico. Expresión de principios y cualidades escriturales que norman la vida y el quehacer del líder en la consecución de metas y en la satisfacción de las necesidades del grupo. De esta definición, repito, sencilla, que me permito proponerles a ustedes, encontramos algunos elementos relevantes. En primer lugar, que el liderazgo bíblico tiene que estar fundado en principios. En segundo lugar, en cualidades, sí, pero no en las cualidades propias del concepto secular de liderazgo, como pudiera ser la presencia física, la imagen externa, un carisma atrayente, un reconocimiento público, una preparación intelectual, una posición económica, una relación familiar o incluso pues un nombramiento oficial formal que a partir del cargo se estima que la persona es un líder y ejerce funciones de liderazgo. En el caso del liderazgo bíblico, repito, hay principios y cualidades bíblicas, valga la redundancia, o escriturales. Y ese liderazgo, para ser auténtico y genuino, tiene que ser normado precisamente por esos principios, por esas cualidades en el quehacer o desarrollo de liderazgo. Pero además, tiene que ser enfocado en metas y sobre todo en la satisfacción de las necesidades del grupo que dirige. Esto es fundamental, amados hermanos jóvenes, directivos. La satisfacción de las necesidades del grupo que dirige. Y no solo de carácter espiritual o ministerial, sino de otra naturaleza que más adelante mencionaremos. Luego entonces la suma de esos principios, de esas cualidades, de ese quehacer, de la consecución y logro de las metas y de la satisfacción de las necesidades del grupo, es lo que constituye el liderazgo bíblico. 3 preguntas fundamentales van a orientar el desarrollo de esta plática. 1, ¿por qué es importante el liderazgo? 2, ¿cuáles son las cualidades del liderazgo bíblico juvenil? Y 3, ¿cómo desarrollar las cualidades de liderazgo en el ministerio juvenil? Pasamos entonces a considerar la primera pregunta. ¿Por qué es importante el liderazgo? Y para ello
propongo a ustedes también aquí 3 razones básicas por las cuales el liderazgo es importante. Por supuesto, existen muchas otras que cada uno de ustedes, como miembro de una directiva de alianza, puede también proponer. Pero las que mencionamos aquí, en primer lugar, porque Dios lidera en los cielos y en la tierra con autoridad, justicia y poder. Dios creó los cielos y la tierra. Él conserva y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y es más, Él tiene el dominio absoluto sobre el reino de los hombres. Y todo esto lo encontramos sustentado en la Escritura, y solo como referencia menciono Hebreos 1:3, Daniel 2:21, Daniel 4:32 y Daniel 5:21. Pocas veces llegamos a expresar que el liderazgo supremo descansa en Dios. Y generalmente cuando hablamos de liderazgo, nos enfocamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios. Y que por supuesto es un tratado de liderazgo ejemplar. Sus cualidades, sus enseñanzas, su vida y su obra perfecta lo confirman. Cambió el mundo con un puñado de discípulos del vulgo y sin letras. Y fundó un reino que no tendrá fin. Sin embargo, Dios, como señalé hace un momento, no solo es un administrador por excelencia, sino que además es quien lidera, repito y enfatizo, en los cielos y en la tierra, y lidera con autoridad, justicia y poder. y poder. Por otro lado, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero llamar su atención en lo que mencioné cuando dije que con un puñado de discípulos del vulgo y sin letras, cambió el mundo y fundó un reino que no tendrá fin. ¿Qué significa esto? ¿O qué quiero decir con esto? Que sus discípulos no tenían una licenciatura, una maestría, un doctorado, un postdoctorado. Eran gente del vulgo y sin letras. Y eso es lo que nos debe llamar mucho la atención y que nos lleva a recordar precisamente el texto lema de la Alianza de Jóvenes Vida Espiritual, Zacarías 4:6. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es el espíritu de Dios en Cristo y a través de Cristo. Y después en los discípulos y a través de los discípulos lo que hizo posible que ese puñado de gente sencilla, humilde, cambiara el mundo y se establecieran las bases para un reino que no tendrá fin. En segundo lugar, ¿por qué es importante el liderazgo? Por la necesidad de permanencia de las instituciones. El mundo, la sociedad, las empresas, instituciones y organismos demandan líderes, no solo para su permanencia,
sino para su crecimiento y su desarrollo. Y muchas veces el éxito y liderazgo de esas empresas respecto de otras empresas similares descansa en la cabeza, en el líder. Y esto nos deja ver precisamente la importancia del liderazgo. Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dicho de otra forma, donde no hay un liderazgo probado y aprobado, esa empresa, ese organismo, esa institución tenderá a desaparecer con el paso del tiempo, más aún en el tiempo que ahora nos toca vivir. La iglesia no solo es una organización, sino es un organismo. Y es un organismo vivo. Por tanto, no escapa a la necesidad de liderazgo. Antes bien, la necesidad de un liderazgo se hace cada vez más necesaria por la situación que vivimos en estos últimos tiempos. La iglesia, las alianzas juveniles necesitan líderes que les orienten y les guíen, pero no solo en el conocimiento secular, profesional, académico o de experiencia, sino que se les guíe en el consejo de Dios, y de ahí que el Espíritu Santo debe ser el guía que lidere nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad, para que de esa manera el liderazgo que nosotros ejerzamos como directivos sea dentro de la voluntad de Dios. Cualquier elemento puede ser sustituible en una organización o en un organismo vivo como es la iglesia, menos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el recurso divino que Dios a través del Señor Jesucristo nos ha provisto para que en Él y por medio de Él nosotros lideremos conforme al consejo de Dios. Cuando esto no es así, la Escritura es muy clara. El pueblo caerá. La alianza se debilitará y la iglesia dejará de ser. Luego entonces, ¿por qué la iglesia, después de 2000 años, subsiste hoy día? Porque hay uno en los cielos, que es la cabeza, quien lidera y guía a su pueblo y quien ha dicho, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Por tanto, siguiendo su ejemplo y el modelo de liderazgo que él nos revela a través de su palabra, nosotros también debemos trabajar incesantemente para que la alianza o la sociedad en la cual el Señor nos permite ministrar, camine, avance, crezca y se desarrolle y dé mucho fruto para la gloria del Señor. Y en tercer lugar, ¿por qué es importante el liderazgo? Porque Dios busca a hombres y mujeres que dirijan a su pueblo bajo el liderazgo de su espíritu. Jehová el Señor, a través del profeta Samuel, le dijo a Saúl, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. De ahí esta tercera razón del por qué es importante el liderazgo. Porque Dios busca hombres y mujeres que dirijan a su pueblo bajo el liderazgo de su espíritu.
Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Luego entonces, nuestro liderazgo no es para agradar a los miembros de la directiva de la alianza, o para ser honrado por ellos, o reconocido o aplaudido por ellos, sino que nuestro liderazgo debe ser para honrar y glorificar el nombre del Señor, y por tanto debemos ser directivos conforme al corazón de Dios. Por otro lado, dice el Señor Jesús en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Hechos 20:28. Por tanto, dice el apóstol Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Creo que estos tres versículos, amados jóvenes, primero de Samuel 13:14, Juan 15:16 y Hechos 20:28, son determinantes para darnos cuenta la bendición que por gracia de Dios tenemos al formar parte de una directiva o al colaborar con los vocales o con algunos puestos de la directiva de la alianza. Y de manera particular, este último versículo quede grabado en tu corazón. Mirad por vosotros, antes que ver en los muchachos esto, lo otro o aquello, miremos hacia nosotros mismos y después miremos por la sociedad y por la alianza, en donde el Espíritu te ha puesto como presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocal o algún otro cargo o ministerio. No es el pastor presbiterial, es el Espíritu Santo el que te ha puesto como directivo de la alianza paladines de Jesucristo, de la alianza Gedeones y de cada una de las alianzas. Esto debe quedar grabado en tu corazón. Es el Espíritu Santo, el que te ha puesto ahí para apacentar, para pastorear, para consolar, para aconsejar, para guiar, para dirigir a la juventud. A la juventud, dice la parte última de este texto, que el Señor ganó por su propia sangre. Luego entonces, los jóvenes y señoritas que tú vas a liderar son jóvenes y señoritas que han sido comprados a precio de sangre. Y esto no solo le da una relevancia especial a tu ministerio de liderazgo juvenil, sino sobre todo tienes una gran responsabilidad. No solo por el hecho de que el Espíritu Santo te haya puesto al frente como directivo, sino sobre todo porque vas a trabajar con almas que han sido compradas a precio de sangre y que por ello, llegado el cumplimiento del tiempo, darás cuenta de ello. No solo a quien te pastorea, sino al mismo Señor Jesucristo en aquel día cuando estemos en su divina presencia. Así que es importante el liderazgo, amados jóvenes, porque Dios lidera en los cielos y en la tierra con autoridad, justicia y poder. Por la necesidad de permanencia de las instituciones y organismos. Y 3, porque Dios busca hombres y mujeres que dirijan a su pueblo bajo el liderazgo de su espíritu. Que Dios encuentre en ti, como encontró en David, un directivo
un presidente de alianza conforme a su corazón. Punto número 2. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las cualidades de liderazgo bíblico juvenil? Las cualidades de liderazgo secular, de alguna manera, ya las mencioné. Y en obvio de tiempo, paso a considerar las cualidades de liderazgo bíblico juvenil. Y quiero enfatizar a ustedes que si bien hablo aquí de liderazgo juvenil, es porque estoy tratando efectivamente con directivos juveniles. Pero finalmente cada una de estas cualidades aplican no solo a la juventud, sino a los directivos de varones, de mujeres, de adultos mayores, de pastores, de ministras y de toda la iglesia, en donde haya alguien que esté como responsable de un grupo, por pequeño que éste sea. Así que simplemente les denominamos cualidades de liderazgo bíblico juvenil porque efectivamente estamos tratando con jóvenes. Y por otro lado, el adjetivo calificativo de estas cualidades, de liderazgo, deben ser bíblicas. Son muchas, amados jóvenes directivos. Si nosotros las enumeramos, yo encontré una lista de cerca de 60 cualidades de liderazgo bíblico juvenil. Por supuesto, no los vamos a detener a considerar cada una de ellas porque llegaríamos a Navidad y Año Nuevo y no terminaríamos. Así que, pues simplemente conforme a lo que establece la Escritura, mencionaré algunas de ellas. El directivo debe ser virtuoso, temeroso de Dios, veraz, manso, íntegro, solícito, visionario, servicial, amoroso, obediente, entregado y espiritual. Me detengo en este primer grupo. Ustedes saben, porque conocen la Escritura, que cuando Jetro visitó a Moisés, le dijo que no llevara la carga él solo porque perecería, sino que nombrara varones de virtud y describió algunas de las características de los varones que Moisés eligiera. Y algunas de esas características son precisamente las que hemos mencionado y que encontramos en Éxodo 18:21. Otras más de las que referí las encontramos en Hechos 6:3. Cuando aquella incipiente iglesia tuvo la necesidad de nombrar diáconos. Diáconos. Dicho de otra forma, aquellos que sirvieran las mesas. Y ustedes recuerdan perfectamente que algunas de esas características efectivamente es que aquellos que sirvieran las mesas no solo fueran serviciales, temerosos, veraces, íntegros, sino que además fueran hombres de fe y llenos del Espíritu Santo. Y esto nos lleva a considerar que las cualidades de liderazgo bíblico son sinónimo de liderazgo espiritual. El verdadero y auténtico liderazgo bíblico tiene que ser, en su esencia y naturaleza, de carácter espiritual. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe su primera carta a los Corintios, les dice: cuando fui a vosotros, me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Cristo y de este crucificado.
Y cuando les hablé, no fui ni les hablé con palabras persuasivas de sabiduría o de liderazgo humano, sino con demostración de poder y del Espíritu, para que vuestra fe esté fundada no en la carne, no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ese liderazgo que está fundado en el poder de Dios es el liderazgo espiritual. Y el liderazgo espiritual no viene por un nombramiento del pastor presbiterial o por una consagración en un congreso general juvenil. El liderazgo espiritual se va logrando, se va trabajando con mucha oración, con muchas lágrimas, con mucha dependencia del Señor, con muchas pruebas, luchas y tribulaciones, pero en la asistencia, respaldo, fortaleza y poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros consideramos estas cualidades en este primer bloque, recordamos las palabras del apóstol Pablo justo en esta primera carta, capítulo 1, versículos 27 al 31 a los Corintios, cuando dice que el Señor escogió de lo ignorante para avergonzar a los sabios. Lo que no es para avergonzar lo que es. De lo necio, de lo débil para avergonzar a los fuertes. Así que, si estamos en una directiva, por favor, estemos conscientes que si bien es cierto es una gran bendición, también es una gran responsabilidad y estamos ahí no por méritos, por capacidades o experiencias, sino porque Dios en su gracia tuvo a bien poner sus ojos en nosotros. Y Él ha dicho, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Así que si estamos formando parte de una directiva, de una alianza o del Congreso Juvenil, estamos allí por la gracia de Dios. Y esto nos compromete a ser virtuosos, temerosos, veraces, mansos, íntegros, solícitos, visionarios, serviciales, amorosos, obedientes, entregados y espirituales. Segundo grupo. Cuando el apóstol Pablo escribe a su hijo en la fe, Timoteo, le hace una serie de recomendaciones acerca de las cualidades o del perfil que debe cubrir aquel que anhela obispado, es decir, pastorado. En este caso, liderazgo. Aquel que anhela ser líder, buena obra desea, parafraseando el apóstol Pablo, pero es necesario que el líder juvenil sea irreprensible. Y de ahí en adelante el apóstol Pablo habla de 14 cualidades, entre otras, sobrio, prudente, amable, apacible y ejemplar. Por eso, en el texto base de nuestra reflexión en esta tarde, dice el apóstol Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes y diríamos, y de los no creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si nosotros consideramos el liderazgo de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, encontramos también algunas de las muchas cualidades. Pero a partir de Isaías 42, del 1 al 4, Filipenses 2, del 5 al 8, Juan 13, 4 y 5, Mateo 11, 29 y 30,
Mateo 20, 20 al 28, Marcos 10, 35 al 45 y Lucas 22, 24 al 30. Podríamos mencionar solamente algunas de ellas. Dependencia y aprobación, unción y justicia, mansedumbre y humildad, visión y misión, servicio y sacrificio, amor y obediencia, pasión y entrega, y gozo y recompensa. Yo te invito para que así como Moisés entraba al tabernáculo y Dios hablaba con él cara a cara, y la nube permanecía en el tabernáculo en tanto Dios hablaba con Moisés y Moisés con Dios, tú y yo, como directivos de una alianza, también entremos a esa comunión y a esa presencia de Dios para que nos pesemos en balanza y a través de lo que la Escritura nos revela respecto al liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, pongamos del otro lado de la balanza nuestro liderazgo y sopesemos, uno, si verdaderamente nuestro liderazgo es dependiente absolutamente del Señor y si a través de lo que hacemos Dios nos aprueba. En segundo lugar, el Señor fue ungido por el Espíritu, practicó justicia. El mismo Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero, ¿cuál es la condición? Llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, debemos estar uncidos, unidos al Señor. Esto es, debemos depender de Él, porque sin Él nada podemos hacer. El Señor Jesús, desde la eternidad, tuvo una visión muy clara: presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Para que esa visión tuviera su fiel cumplimiento, Él sabía que tenía que venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que tenía que venir no solo para ser servido, sino sobre todo para servir. Y más aún, para dar su vida en rescate por muchos. He ahí su visión y su misión, a las cuales se enfocó desde que él inició su ministerio, después de ser bautizado por Juan y sobre todo después de ser ungido por el Espíritu Santo. De ahí que por lo menos en dos ocasiones que registra la Escritura, el Señor, Dios, el Padre, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Quizá tú no escuches esa voz, pero desde los cielos, dependiendo del liderazgo que nosotros implementemos, esa voz se puede dejar escuchar. Este es mi directivo amado. Esta es mi directiva amada. Esta es mi alianza amada, en la cual tengo toda mi complacencia. La obediencia del Señor, a prueba plena. Estando en la condición de hombre, el Señor se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dos líneas rectoras que deben marcar el trabajo ministerial del líder juvenil: humildad y obediencia, pasión y entrega, y estar plenamente conscientes que el servicio al Señor tiene un costo y un alto costo, pero también hay una gran recompensa.
Porque así como el Señor Jesús sufrió, padeció y fue muerto por amor a nosotros, también el Señor Jesús resucitó, fue glorificado y exaltado por el Padre, ahora está a la diestra de Dios en los cielos. Y dice el Señor, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Que un día tú y yo proclamemos victoria y escuchemos de parte del Señor. Bien, buen, directivo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el día de mañana o pasado mañana, con el transcurrir del tiempo, podamos también nosotros decir, como el apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, solo me espera recibir la corona de justicia, la cual me dará a mí el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El servicio al Señor tiene un alto costo. Por eso cuando aquel Jacobo y Juan pidieron al Señor sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, nos dejan ver lo que había en su mente y lo que había en su corazón. Querían posiciones, querían privilegios y quizá honores, el estar sentados a la derecha o a la izquierda del Señor. Pero el Señor los ubica. Después de haber anunciado su sufrimiento, su pasión, su muerte, su resurrección, Él les dijo, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Inmediatamente respondieron, como quizá tú y yo lo hubiéramos hecho. Sí, Señor, podemos. Y sin embargo, ¿qué pasó? A la hora de la prueba, uno le negó, otro le traicionó, los demás le abandonaron y lo dejaron solo. ¿Dónde está entonces la respuesta de que sí podemos? Por eso el Señor Jesús les hace saber, el que quiera seguir en pos de mí como directivo de alianza, niéguese a sí mismo. ¿A tu reunión? Tome su cruz cada día y sígame. Pero si nosotros, amados jóvenes, nos guardamos fieles al Señor, Él dijo que donde Él está, estaría también su servidor. En segundo lugar, hay otras cualidades del liderazgo bíblico. Otras cualidades que casi podríamos decir de manera enunciativa. Anoto ahí con ustedes y sobre las cuales prácticamente solo las voy a referir en obvio de tiempo. El liderazgo bíblico del directivo de una alianza o del Congreso debe responder a estas cualidades: disciplinado, ordenado, puntual, organizado, decidido, transparente, comprometido, responsable, firme, paciente. Debe ser una escucha, creativo, innovador, transformador, unificador, cooperador, emotivo, motivador, inspirador, audaz, leal y sobre todo centrado en principios, objetivos, metas y resultados que satisfagan necesidades diversas del grupo, necesidades de afirmación, de transformación y de renovación, no solo en el aspecto espiritual, sino también físico,
y emocional, entre otros. Y finalmente, en este segundo punto, relativo a las necesidades de liderazgo bíblico, debo decir a ustedes que debemos tener presente que las cualidades de liderazgo juvenil o bíblico impactan no solo el área espiritual y ministerial del directivo, sino todas las áreas de su vida personal, matrimonial, familiar, eclesial, pastoral, social, laboral, académica, profesional, empresarial, etcétera, porque todas ellas tienen que ver con su carácter, con su temperamento y con su personalidad. Y en todas ellas necesita ser aprobado. Así le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Luego entonces, el liderazgo bíblico juvenil no se limita a un congreso general, a una reunión de alianza o a un sermón, predicación, escuela dominical o tema elocuente del domingo. Debemos ser la expresión de las cualidades bíblicas de liderazgo de lunes a sábado y no solo de domingos. Tercer y último punto. Perdón que abuse de su tiempo. ¿Cómo desarrollar las cualidades de liderazgo bíblico en el ministerio juvenil? En primer lugar, jóvenes, reconoce tus cualidades como líder juvenil. Esas cualidades que tú reconozcas serán tus fortalezas. Yo te invito a que hagas un ejercicio que aquí mencionaré y que enfatizaré en un momento más. De todas las cualidades de liderazgo bíblico juvenil mencionadas, agrupa en por lo menos 4 áreas esas cualidades. Y yo menciono aquí 4: espiritual, ministerial, social y familiar. Pueden ser 5, pueden ser 6 o más. Reconoce las cualidades con las cuales te identificas de manera natural como líder juvenil. Define los principios, objetivos y metas que orientan y guían tu liderazgo ministerial en este momento, ya sea en lo personal o como directivo. Dicho de otra forma, evalúate. En una puntuación del 1 al 10, siendo el 10 la calificación más alta, el puntaje más elevado. De todas las cualidades mencionadas y que más adelante también presentaremos a ustedes, evalúate tú y reconoce de manera natural esas cualidades. Si bien es cierto, el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12 dice que ninguno tenga de sí un concepto más alto que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe. Esto es, conforme al parámetro que nos ha establecido el apóstol Pablo, reconozcamos en una evaluación sincera y objetiva nuestras fortalezas, es decir, nuestras cualidades como líderes juveniles. Segundo lugar, define las áreas de oportunidad de liderazgo bíblico en las cuales debes trabajar para crecer. Si bien ya ubicaste tus fortalezas, en esa autoevaluación identifica cuáles son tus debilidades. Llamémoslas áreas de oportunidad en las cuales vamos a trabajar para crecer. Simplemente menciono esto como ejemplo. Área espiritual, podríamos pensar que en nuestras fortalezas está la humildad, la obediencia, la integridad, la dependencia y la unción.
Quizá esto que yo menciono aquí como ejemplo en el área espiritual y a manera de fortalezas, para algunos pudieran ser debilidades. Por eso mencioné yo que es un ejemplo. En el área ministerial podríamos mencionar la responsabilidad, el compromiso, la lealtad, el servicio, la transparencia, que son necesarias para un ejercicio ministerial eficaz. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, primera carta, 4:15, practica estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esto es, trabajemos en esas áreas de oportunidad de liderazgo juvenil si es que verdaderamente queremos crecer. Y establece metas que sean medibles periódicamente para crecer ministerialmente como líder juvenil en cada una de estas áreas de oportunidad. Y comparte con otro directivo el plan de crecimiento que tú has trazado para ti. Trabajen juntos y evalúense objetivamente. Esto implica, entre otras cosas, disciplina, esfuerzo, tiempo, paciencia, perseverancia y motivación, pero sobre todo la intervención del Santo Espíritu. Nosotros, por nosotros mismos, no creceremos, pero si el Espíritu está en nosotros, con nosotros, y es por nosotros, entonces creceremos en el nombre del Señor. Y tercero, desarrolla las cualidades de liderazgo bíblico en tu ministerio en un contexto relacional. No somos entes individuales, jóvenes. Las cualidades que nosotros desarrollemos en nuestro ministerio como líderes juveniles tienen que ser en un contexto relacional, mediante una relación con Dios, es decir, dependencia del Señor y del gobierno del Espíritu Santo. Dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Y hace un momento hacía ya referencia a Zacarías 4:6. Mediante una relación pastoral o con un consejero, con un mentor o guía que tú tomes para que efectivamente te lidere, te pastoree, te guíe, siguiendo un plan para que haya una base a la cual darle seguimiento. Tercero, mediante una relación ministerial con tu directiva, a partir precisamente de lo que de manera conjunta todos han establecido como plan, mediante una relación familiar sana y equilibrada, pilar fundamental del liderazgo juvenil, la relación familiar y finalmente, mediante una relación emocional y social responsable e irreprensible. Y aquí tiene que ver lo concerniente a tu noviazgo y al testimonio que tú manifiestes en ese noviazgo. Antes de pasar a las conclusiones y dar por terminada esta plática, quiero presentar a ustedes este cuadro que ilustra las áreas que mencioné hace un momento y que pueden ser más, repito, de acuerdo a lo que tú en lo particular o ustedes como directiva establezcan. Yo hablé de un área espiritual, un área ministerial, un área social y un área familiar. Del lado derecho están las fortalezas y, por otro lado, las debilidades. Es decir, de esa relación de cualidades en cada una de estas áreas
Tú identifica cuáles son tus fortalezas en el área espiritual y ponlas en el área sombreada o en el área verde. Y las debilidades ponlas fuera del círculo para que identifiques totalmente en qué áreas quieres crecer. Y sobre todo, de esas áreas en las cuales hay que crecer, prioriza cuáles son más importantes en este momento para tu desarrollo ministerial como directivo. Espero explicar. Lo mismo en el área ministerial. En el centro pon tus fortalezas, fuera del círculo pon tus debilidades, y de cada una de las fortalezas y debilidades que proponemos y que ya mencioné hace un momento, tú selecciona tus fortalezas y debilidades, no solo para el área espiritual, ministerial, sino también para el área social y familiar. Y finalmente, antes de hablar de un ejercicio que les propongo hagamos, quiero concluir, hermanos, porque ya me excedí del tiempo establecido. Quiero concluir con lo siguiente. El liderazgo bíblico es una necesidad apremiante en estos últimos tiempos en la vida de la iglesia y sobre todo en la juventud. Las sociedades y alianzas juveniles necesitan directivos espirituales, humildes, obedientes, íntegros, dependientes del Señor y ungidos con el Espíritu Santo. La juventud necesita líderes responsables, comprometidos, leales, serviciales, veraces y transparentes, que sean ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dios busca líderes juveniles aprobados en cada área de su vida, líderes que no tengan nada de qué avergonzarse, cuyo aprovechamiento y crecimiento sea manifiesto a todos. La fortaleza de la juventud que el Señor te ha confiado depende de la calidad de tu liderazgo. Por tanto, asume un compromiso de crecer y ser cada día más semejante al liderazgo de Cristo Jesús. Y finalmente, con esto termino. Hay 3 imágenes que les vamos a presentar. La primera de ellas es una autoevaluación personal que refuerza lo que comentaba hace un momento, donde tú, en lo particular, te vas a evaluar y vas a fijar tus fortalezas, pero también tus debilidades. Segundo, le vas a pedir a otro miembro de la directiva que te evalúe a ti, así como tú vas a evaluar también a él o a ella, y van a intercambiar las evaluaciones que uno y otro hayan realizado. Y un tercer ejercicio es como directiva. Todos van a evaluarse como directivo. Y de la evaluación que cada uno haga, sacarán sus propias conclusiones. Que Dios te bendiga.